protagonistas, hay mucha actividad hoy en el Congreso. Voy a hablar ahora con Juan Carlos Bruje, diputado nacional por Córdoba, integrante del nuevo bloque Provincias Unidas, que se presenta como tercera minoría del Congreso. En el inicio de las sesiones extraordinarias, el oficialismo busca, esto es mi opinión, obviamente, aprobar el presupuesto 2026 y avanzar con el paquete de reformas clave. Juan Carlos, bienvenido. Sergio Rosso lo saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Un gusto. Juan Fernando soy. Juan Fernando, ¿por qué tengo Juan Carlos? Juan Fernando, sí señor, me equivoqué yo. ¿Cómo estás, Juan Fernando? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, bien. Bueno, a ver, te quería preguntar algunas cuestiones que tienen que ver con las sesiones extraordinarias que se vienen. ¿Qué significa políticamente que Provincias Unidas sea la tercera minoría en diputados? Te lo pregunto particularmente para mis oyentes para que entiendan eso. Bueno, primero la presencia de un federalismo un poco más de interior, ¿no? Eso lo que es Provincias Unidas. Provincias Unidas por representaciones de varias provincias, donde los gobernadores... Te estoy escuchando un poquito entrecortado, no sé si estás en movimiento. No, estoy acá. Okay. Conformaron un espacio político al principio que viene a cubrir una necesidad de ser escuchados por el Poder Central. Bueno, y eso significa de que hay un conocimiento de la realidad del interior del país y que por lo tanto vamos a trabajar en toda la agenda que haga el fortalecimiento del federalismo y sobre todo a las economías regionales. Ese es el concepto de Provincias Unidas, básicamente. Qué importante, Juan Fernando, lo que me decís. Lo que te quiero preguntar es qué provincias están representadas hoy en Provincias Unidas. Bueno, en lo que hace a gobernadores tenemos el gobernador de Jujuy, el gobernador de Córdoba, el gobernador de Santa Fe, el gobernador de Chubut, el gobernador de Santa Cruz. Bien. Son las provincias que iniciaron este esquema principal, pero hoy tenemos representación de diputados que es de Mendoza, por ejemplo, que se han incorporado y que por lo tanto venimos a tener una presencia también territorial en otra provincia grande como la provincia de Mendoza, a través de la diputada Rieta, que se ha incorporado al grupo, y bueno, y eso significa de que están abiertas las puertas para que, bueno, más diputados se integren. Hoy somos 22 diputados nacionales. Bien, es un buen número. Había por allí todo un rumor que quizás Santa Cruz finalmente no integraba a Provincias Unidas, pero esto no sucedió, ¿verdad? No, al principio hubo, bueno, una suerte de falta de comunicación adecuada, pero entendemos de que sí que están adentro y que van a estar también con nosotros integrando lo que es Provincias Unidas, ¿no? De hecho, bueno, hemos estado firmando ya el pedido formal de ser reconocido como tercera fuerza, lo cual nos da el acceso a la vicepresidencia tercera de la Cámara, ¿no? Qué importante eso. ¿Cómo ves, cómo imaginás el rol de Gisela Scalia finalmente como presidenta del bloque y cuál será la posición de Provincias Unidas, digo, en ese movimiento político en el Congreso con la Libertad Avanza y el peronismo, digamos, queriendo acaparar todas las miradas, ¿no? Bueno, nosotros desde el comienzo, por lo menos yo como integrante primero de Hacemos, después de Encuentro Federal y ahora de Provincias Unidas, somos de la oposición del gobierno nacional, pero una oposición que da institucionalidad, que asegura la institucionalidad, y oposición que cuando entiende que hay normas y reglas que permiten mejorar la calidad de vida de los argentinos, acompañamos. Esa va a ser la impronta que va a tener también Provincias Unidas, en donde luchando por las economías regionales y por el federalismo, va a acompañar aquellas cosas que entiendan que va a ser bien para todo el país y va a criticar fuertemente y se va a oponer en aquellas que entienda que afectan seriamente los intereses que estamos defendiendo, ¿no? Bien, estoy hablando con Juan Fernando Bruje, él es abogado constitucionalista, diputado nacional por la provincia de Córdoba, bloque Provincias Unidas. Te pregunto, a ver, desde tu experiencia como diputado, ¿alcanza el tiempo de extraordinarias para debatir todo el paquete de reformas que pretende el gobierno, habiendo temas tan pesados, importantes? Digo, ¿no se corre el riesgo de que haya un tratamiento exprés?
No hay tiempo para todo eso, evidentemente. No creo, por lo menos nosotros vamos a tratar, y siempre lo hemos hecho así, de legislar con responsabilidad. Y para legislar con responsabilidad significa involucrar a todos los sectores interesados. En lo que hace el presupuesto, ya ha habido un debate amplio en lo que es la comisión de presupuesto, con lo cual sabemos cada una de las partes. Cuando decimos cada una de las partes, los bloques y el gobierno nacional, qué es lo que quiere cada uno, es cuestión de sentarse y ponerse de acuerdo y ver si podemos llegar a un dictamen en conjunto. Nosotros, como Encuentro Federal, en su momento presentamos un dictamen de disidencia en lo que respecta al presupuesto de la Nación, estableciendo prioridades que el gobierno nacional no veía o no quería ver al respecto, y que creo que ese punto es el que va a insumir la gran parte de la discusión en extraordinaria. Los otros temas requieren un debate profundo. Se imaginan el Código Penal, es cambiar paradigmas de conductas. Eso no menos de 6 meses, no menos de 6 meses se requiere para poder discutir, porque hay que escuchar especialistas. No nos olvidemos que dentro de eso también el gobierno quiere meter el tema de la baja de la imputabilidad de los menores, otro tema que dio a un año completo de discusión en la Cámara de Diputados, en varias comisiones. Así que son temáticas que requieren un examen y análisis profundo, y sobre todo, vuelvo a repetir, escuchar a los expertos, escuchar a las partes y escuchar a los interesados, escuchar a las ONG para tomar la mejor medida posible, ¿no? Esto no es cuestión de guapismo electoral o guapismo parlamentario, sino que es ponerse de acuerdo en temas que sirven para todos los argentinos y no para una coyuntura, ¿no? Bien, a ver, le quiero preguntar algo que digamos que en la opinión pública circula, como que no hay mucha idea. Digo, ¿está previsto, cuál es su opinión del Consejo de Mayo? Digo, lo que se acordó ahí, donde supuestamente había ciertas representaciones, en mi entender no estaban todas, para debatir este paquete que usted tan bien está contando. Digo, ¿hubo realmente un acuerdo ahí de temas o finalmente el gobierno cree que terminó metiendo lo que le pareció? No, para mí fue pura cosmética de parte del gobierno. Si bien hubo un acompañamiento al principio de casi todos los gobernadores, luego en las reuniones que se dieron sucesivamente, las representaciones fueron digamos, de funcionarios de baja jerarquía, que no tenían un ámbito de decisión importante, sino que tomaban, escuchaban, llevaban, y después lo que volvía muchas veces no era lo que querían las partes que estaban con buena fe participando de ese encuentro, ¿no? Yo creo que el Consejo no ha cumplido un rol del que se le dio. Fue presentado con bombo y platino Claro. por Milei, pero no llegó al aspecto de la profundidad que tenía que tener, ni al diálogo que a mi modo de ver se tendría que haber dado. Y aparte porque el ámbito propicio para discutir esas cosas es el Congreso de la Nación. Sin Entonces dudas. crear consejos de consejo no es bueno para la representación política. A veces, bueno, Milei quiso eludir la falta de mayorías en el Congreso creando estos tipos de consejos que a la postre no dieron el resultado que deberían haber dado conforme lo que se perseguía, ¿no? Es ilusionismo político, y hay que tener cuidado con el ilusionismo político, porque Milei se caracteriza, mejor dicho, el grupo de Milei se caracteriza por el ilusionismo político, ¿no? Recuerden que en estos días se discutía si estaba ese crédito de 20.000 millones de dólares Claro. que lo habían presentado preelectoralmente como una gran hazaña, como que los bancos privados nos querían, como que éramos creíbles a nivel mundial, y después esos bancos se borraron, desaparecieron cuando vieron que el Tesoro de Estados Unidos le dijo que no iba a garantizar los bonos que le iba a dar la Argentina como contraprestación de los 20.000 millones de dólares. Entonces, ese ilusionismo económico, ilusionismo político, lleva a que muchas veces se presenten cosas con muy rimbombante, pero que después la postre es puro humo en los términos más comunes y cotidianos de la vida diaria, ¿no? Diputado, usted me manifestaba al principio que la prioridad es el aprobar el presupuesto. ¿Cuál es la principal preocupación, pensando en el federalismo, en su representación en la provincia de Córdoba, respecto a los recursos y la distribución del gasto nacional? Bueno, hay varias. Una de las principales, el que más pega en Córdoba, el tema de la caja de jubilaciones, ¿no? Que ya el gobierno nacional, ya sea de esta gestión como de la gestión anterior, no vienen cumpliendo con la parte que le corresponde de financiamiento de la caja conforme a las leyes vigentes, ¿no? Entonces eso ya
generó un gran problema y el punto tal de que hoy está judicializado, ¿no? O sea, Córdoba ha ido a la Corte Suprema y la Corte Suprema ha tenido que juntar a las partes y, en cierta medida, establecer un mecanismo que permita, aunque sea que la provincia de Córdoba vaya recibiendo lo mensual que le corresponde. Y lo atrasado, ni le cuento que supera ya los 500 millones de dólares, lo que le está debiendo la nación a la provincia en concepto de caja. Caja que se ha tenido que financiar con los fondos de los cordobeses, ¿no? Que Claro. eso hay que saberlo y entenderlo, y que muchas veces eso ha privado de que Córdoba pueda destinar esos fondos a otras prioridades. Ese es un punto, y son 13 las provincias que están en esa situación, no son solamente 13, es Córdoba, o sea que impresionante ese número. 13 provincias son las que están en esa misma situación. El otro tema fundamental también es la redistribución del impuesto a los combustibles líquidos, que ese impuesto que estaba destinado para hacer vivienda, para hacer cloaca, para hacer rutas, el gobierno nacional se lo quedó y lo sigue recaudando y se lo sigue quedando cuando abandonó todas esas áreas que hoy la prestan las provincias y los municipios. Entonces, ese es otro tema también a debatir. El tema, por supuesto, de la emergencia pediátrica, el de las universidades, la emergencia de discapacidad, que todo eso ha ido recayendo sobre cuentas provinciales y sobre los impuestos provinciales que paga cada uno de los argentinos en sus respectivas provincias, ¿no? Entonces, todo ese desequilibrio, esa asimetría económica es la que hay que poner orden en un nuevo presupuesto. Estoy hablando con Juan Fernando Bruje, él es diputado nacional por la provincia de Córdoba, por Provincias Unidas. ¿Hay algún mecanismo, que pueda evitar que el Estado Nacional vuelva a manejar esos fondos de forma discrecional o no hay manera? Sí, por supuesto, la ley de administración financiera tiene un vacío que le ha permitido utilizar el gobierno nacional, que es el tema de que puede prorrogar el presupuesto anterior, reducir los presupuestos anteriores cuando no se aprueba el presupuesto de la Cámara. No hay que decirle a la gente que los presupuestos no se aprobaron en la Cámara porque el anterior presidente de la comisión, el diputado Esper, no convocaba a la comisión, no abría la discusión al presupuesto, vencía el plazo y por lo tanto el Congreso aplicaba una ley que se llama la Ley de Administración Financiera que le permitía prorrogar. Hay que modificar esa ley. Yo he presentado un proyecto diciendo que solamente se puede prorrogar por un solo periodo y que al segundo periodo hay que hacer como hace Estados Unidos y como otros países. Se cierra la administración. O sea, cuando no hay plata, se cierra la administración. Y por lo tanto el gobierno nacional queda en una parálisis y obliga a, como pasó en Estados Unidos, a tener que concentrar un presupuesto que sea beneficioso para todas las partes. Bien, le hago la última agradeciéndole mucho su tiempo. Sobre la reforma impositiva que impacta de distinta manera según la provincia, ¿se discutirá con los gobernadores antes de votar? ¿Cuál será el mecanismo? ¿Qué imagina usted ahí? Ni dudarlo, porque no nos olvidemos que los recursos tributarios que cobra la nación, conforme a la Constitución, son excepcionales. Bien. Eso es lo que dice la Constitución, se han convertido en ordinarios, pero bueno, en excepcionales en donde muchos de ellos son coparticipables. Y uno de ellos, el que mencioné recién, el impuesto a los combustibles líquidos, en donde hay un desfasaje muy grande. La nación se lleva el 90% y solo el 10% está recibiendo la provincia. Ni hablar los municipios. Nosotros también vamos a impulsar la baja del IVA para las compras de los municipios, porque en definitiva el Estado le está cobrando al Estado, o sea, el Estado Nacional le está cobrando el impuesto a un municipio, el 21%, cuando en definitiva el municipio está resolviendo cuestiones que el gobierno nacional no resuelve. Entonces, otro día que hubo una reunión de muchos intendentes en la comisión que yo presido de Asuntos Municipales, se elaboró un documento en donde se solicita a todos los diputados y diputadas nacionales que en esta reforma tributaria el IVA que recaiga sobre las compras y contrataciones que hagan los municipios sea del 10,5 y no del 21%, para que esa diferencia sea invertida por cada municipio en el gobierno local, en el ámbito de la sociedad local, ¿no? Diputado, le agradezco muchísimo su tiempo, le agradezco mucho su comunicación aquí con Ecomedios, con Rosca y Casta. Muchísimas gracias a ustedes, que pasen una buena tarde. Muy amable, Juan Fernando Bruje, él es abogado constitucionalista, como te lo contaba al principio, diputado nacional por la provincia de Córdoba.